Hola, aventureros. Hoy, vamos a sumergirnos en los diferentes sabores de la fantasía en Dungeons & Dragons. Como Dungeon Master, tienes la oportunidad de darle a tu campaña un sabor único. La fantasía heroica es la base asumida por las reglas de D&D. En este tipo de fantasía, una multitud de razas humanoides coexisten con humanos en mundos fantásticos. Los aventureros traen poderes mágicos para enfrentarse a amenazas monstruosas. Aunque estos personajes suelen tener orígenes ordinarios, algo les impulsa a la vida de aventuras. Este género es común en la ficción de fantasía y la mayoría de las novelas establecidas en los Reinos Olvidados se describen mejor como fantasía heroica. Pero, ¿qué pasa si quieres un giro diferente? La espada y brujería emula algunos de los clásicos trabajos de fantasía, una tradición que retrocede a los orígenes del género. Un guerrero brutal podría desmembrar al sumo sacerdote del dios serpiente en su propio altar. Un pícaro riendo podría ganar oro en tabernas sucias. Los aventureros endurecidos se aventuran en la jungla inexplorada en busca de la mítica ciudad de las máscaras doradas. La fantasía oscura introduce elementos de horror en tu campaña. Vampiros rondan las almenas de sus castillos malditos. Nigromantes trabajan en oscuros calabozos para crear horribles ciervos hechos de carne muerta. Los devoradores de mentes corrompen a los inocentes. Este tipo de fantasía evoca el horror gótico de D&D. La intriga política también puede ser el centro de una campaña emocionante. El visir corrupto conspira con la hija mayor del varón para asesinarlo. Un ejército de Halflings envía espías Doppelganger para infiltrarse en la ciudad antes de la invasión. El espía en la corte real hace contacto con su empleador en el baile de la embajada. La narrativa de misterio coloca a los personajes en el rol de investigadores. ¿Quién robó 3 armas mágicas legendarias y las escondió en una mazmorra remota? ¿Quién asesinó al guardián y cómo logró entrar en la bóveda cerrada de la guilda? Un misterio de mayor escala podría establecer el escenario para toda la campaña. ¿Por qué alguien mató al mentor de los personajes en el camino de la aventura? La narrativa de espadachines ofrece oportunidades dinámicas. Marineros de sable luchan contra Sawajin. Ghouls acechan en barcos abandonados. Rogues encantadores y paladines carismáticos se abren camino a través de intrigas palaciegas. Los aventureros podrían terminar en situaciones clásicas de mazmorras, como buscar en alcantarillas bajo el palacio para encontrar la cámara oculta del malvado duque. Una campaña de guerra pone a los personajes en el centro de un conflicto. Un ejército de Halflings marcha hacia la ciudad, liderando elefantes y gigantes para derribar las paredes y baluartes del fuerte. Dragones vuelan sobre una horda bárbara. Elementales de fuego arden los campos de los guerreros mientras los salamandras atacan. El destino de la nación o del mundo depende de las misiones que los personajes emprenden. La narrativa épica enfatiza el conflicto entre el bien y el mal como un elemento prominente del juego. Los personajes son héroes en el mejor sentido, impulsados por un propósito más elevado que el simple beneficio propio. Pueden enfrentar dilemas morales, luchando contra las tendencias malvadas dentro de ellos mismos, así como el mal que amenaza al mundo. Las campañas de fantasía mítica se basan en temas e historias de antiguos mitos y leyendas. Un héroe noble se aventura en la oscuridad para recuperar el alma de su amor perdido. Un grupo de semidioses emprende 12 labores para ganar la bendición de los dioses para los mortales. Los aventureros intentan hazañas poderosas de leyenda, ayudados o obstaculizados por los dioses o sus agentes. Dungeons & Dragons es un juego de fantasía, pero esa amplia categoría abarca mucha variedad. Como Dungeon Master, puedes elegir el sabor de tu campaña y darle un giro único. Eso es todo por hoy, aventureros. Esperamos que esta guía te inspire a explorar nuevos sabores de fantasía en tu próxima campaña de D&D.